Seguimos aquí en La Brújula y ya estamos en contacto con el doctor... No, ya sé lo que me vas a decir. Vamos a decir con el diputado mandato cumplido, Julio Raffo. Buen día, Julio. Bueno, yo preferiría el amigo Julio, pero bueno, bueno. Las formalidades requieren a veces estas cosas. Bueno, Julio, vos, además de diputado, fuiste, yo no recuerdo si profesor en Filosofía del Derecho. Así es, largo, o sea, más de casi 50 años, aquí y en el exilio en Río. Bueno, que eso creo que me hace que seas, para la pregunta que te voy a hacer, una persona bien calificada. Aquí han ocurrido en los últimos, sobre todo en la última semana, algunos hechos que han conmocionado a la sociedad, que ha finalizado anoche con un cacerolazo en el que participaron, te puedo asegurar, porque me ha llegado y porque lo estuvimos en algunos grupos de amigos verificando en muchos lugares, ha sido un cacerolazo de enorme magnitud, sobre todo porque en la liberación de presos, claro, encontrás violadores que los dejaron cerca de sus víctimas, en fin, gente todas condenadas por delitos muy, muy graves, y de pronto uno se pregunta qué es lo que pudo haber habido. Entonces a mí se me ocurrieron 4 posibilidades. Una es la estupidez humana, que nunca hay que evitarla, ¿verdad? 2, bueno, porque hay una ideología que nos dice que los que están detenidos lo están por razones sociales y tienen que quedar en libertad. 3, por razones políticas, es decir, soy opositor a este gobierno y le mando una libertad de presos peligrosos que van a significar una reacción en la sociedad. Y 4, por corrupción. O quizás sea una mezcla de estas o ninguna de estas. ¿Qué pensás vos? Bueno, mirá, es bastante interesante, más que interesante y más en la coyuntura la cuestión y la pregunta. Yo quisiera agregar que yo trabajé cuando estuve en el exilio en Brasil y cuando regresé del exilio intensamente en derechos humanos. Sí. Coordinador del CELS, abogado del CERPAC que presidía y preside Pérez Esquivel, sí, y asesor de Augusto Conte para el tema en la Cámara de Diputados. Y como tal, visité prisiones, visitamos presos, me acuerdo que hicimos un conjunto de organismos con la Asamblea y el CERPAC, visitamos las cárceles de Chile, aún en los tiempos de la dictadura de Pinochet, pasó un informe, estuve mandado por Amnistía Internacional a la cárcel de Tacumbú, la siniestra cárcel de Tacumbú que hay en Asunción, en Paraguay, en la época de Stroessner, en fin, y acá también visitamos cárceles tipo Villa de Voto, no me recuerdo. Hicimos un informe que publicó la Asamblea completo, informe. Así que el tema carcelario me es importante. Cuando fui legislador de la ciudad, visité el CUR, que es el Centro Universitario Villa de Voto, lo apoyé, en fin, invité presos y tramitamos que la autorizaran para salir. La seguridad de la legislatura se puso muy nerviosa cuando llegaron condenados que estaban cumpliendo pena de prisión. Los llevamos a la legislatura a recibir unos premios que se le había dado por su obra, por su trabajo. En fin, el tema me es sensible y mi película Caseros, que pasó el chivo, se puede ver por YouTube, Caseros en la cárcel, tiene 93.000 visitas, trata del tema de la cárcel de Caseros en tiempo de la dictadura, que no es muy diferente a tiempos de ahora, ¿no? O sea, en cuanto a hacinamiento, en cuanto a alimentación, en cuanto a reglamento, en fin, es muy parecido en muchas cosas. Así que, dicho esto, acá yo creo que hay una mezcla un poco de todo. En primer lugar, hay algunos errores conceptuales graves que padecemos los argentinos, me parece. Nosotros nos olvidamos que la Constitución dice que las cárceles son sanas y limpias, no para castigo, sino para seguridad. Hay mucha gente, inesperadamente algunos militantes del organismo de derechos humanos, que han dicho, hay fulano que tiene que podrir en la cárcel. Un disparate. No hay ser humano que nuestra legislación lo pueda condenar a pudrirse en la cárcel. Sí, claro. Las cárceles tienen el objetivo de la rehabilitación forzada, con restricción de la libertad personal, de personas que cometieron ciertos hechos que establecen la ley. Y eso no lo podemos eludir. Entonces, tener una política de soltamos porque hay pagos, no soltamos porque no se lo merecen, las dos cosas son equivocadas. Los jueces con sensatez deberían analizar cada caso.
Claro. El que lleven a un preso a un hospital a tratarlo o que le den prisión domiciliaria no depende de la gravedad de la pena que tuvo, sino depende de ciertas otras condiciones objetivas, estado de salud, edad, que tienen que ser apreciadas y valoradas por cada caso, sabiendo también que la liberación de ciertos presos puede crear una inseguridad también muy grande para otros. Por ejemplo, vi que a un abuelo que había violado a la nieta, que vivía el único domicilio que tenía con la hija y con la nieta, lo liberaban, entonces el tipo iba a convivir de nuevo con la nieta violada. Sí, eso generaba un peligro tremendo para la niña que fue violada, fue víctima de cosas, y un malestar, me imagino, para la familia, que el abuelo violador vuelva a la casa y si no que lo vaya a los caños, a la calle, a ser hombre de calle, porque otra casa no tenía. Son situaciones muy violentas que los jueces deben ponderar con mucho criterio. Debo decir que en general, como decía el maestro Carlos Cosio, el Poder Judicial de la Nación, de la provincia, tiene algún sesgo ideológico. Dicho eso, no quiero salir porque yo agrego otra reflexión. Alguna vez yo dije, y no me voy a decir eso, que en alguna manera todo preso es político. Porque todo preso es resultado de un orden jurídico que tenemos los argentinos que tenemos que respetar, no es lo que no hay que respetarlo, pero tenemos que advertir, hay garantías constitucionales, por ejemplo la garantía de la propiedad, que hay que respetar. Ahora, esa garantía de la propiedad, por cierta visión política, si se la viola, genera consecuencias que los argentinos han votado a través de sus legisladores, que es el Código Penal. Entonces, la violación por robo tiene tanta prisión, la por hurto tiene tanta prisión, la del por fraude tiene tanta prisión, la de usurpación tiene tanta prisión. Pero hay otras garantías constitucionales. Por ejemplo, la del trabajo, y la de acceso y seguridad del trabajo, y la violación grosera de esa garantía no tiene ni multa, porque la indemnización no es multa. No hay un equivalente penal para la violación del derecho al trabajo. Los centros garantías, sí, son constitucionales, sí, tienen la misma jerarquía, sí, pero a uno la castigamos metiendo preso y otro lo castigamos diciendo un indemnice si hubo daño, hay que probar que hubo daño. Algún daño se presume cuando el despido sin causa, podríamos decir que funciona como una multa, el daño presunto que genera el despido sin causa. Digamos, tiene sanción, no corrijo, hay una sanción de multa, pero hay una sanción de prisión para los que violan la garantía constitucional del trabajo. ¿Por qué? Porque es una visión ideológica que tenemos los argentinos sobre cómo tienen que funcionar las cosas, y es la que están en las leyes, y las leyes se las cambian, o se las cambian por los procesos democráticos, que es lo que transitamos ahora y tenemos que defender todos los argentinos, o a veces en otras oportunidades, con 1810 se les han cambiado de otra manera. Pero bueno, ese es el horizonte como veo yo las cosas. Bien, bueno, eso me parece que porque es un dato, digamos, de estos días y por eso te lo quería comentar, pero quería que me dijeras también y ¿qué estás pensando de la evolución de las cosas en la Argentina? Porque en realidad, y esto vos sabés, no tratamos de criticar a nadie aquí y lógicamente mucho menos a un gobierno que lógicamente todos aspiramos a que cumpla su mandato y cumpla la mayor parte de sus objetivos, ¿verdad? Así que eso está fuera de discusión. Lo que te voy a decir no es descalificador, sino más vale descriptivo de una realidad. Se iba a poner a la Argentina de pie y estamos en cuarentena en casa. Bueno, voy a atender esto, pero me noto que hay que omitir algo vinculado al tema de la corrupción. A esto se añade un empuje indiscriminado como principio, pero sectorial y muy discriminador como ejecución, de soltar a los chorros que hubo en el gobierno de los K. Y puede haber los chorros que del gobierno de Macri o del gobierno que haya, pero no hay que soltar. Es inadmisible que un secretario de Derechos Humanos se vea ocupado por 3 o 4, por Jaime, por no sé, Budú también en su momento. Hay una movida impulsada por los amigos, protectores o socios o socias, porque hay que ser cuidadoso ahora con el lenguaje no sexista, socios o socias de los Lázaro Báez y de esas personas que empujan desde de ciertos sectores muy importantes del poder político la impunidad de sus amigos socios o socios. Entonces eso también entra en juego y creo que bajo el noble principio
de amnistía a los presos políticos. Yo recuerdo que fui caminando hasta Plaza de Mayo el 25 de mayo del 73, a Plaza de Mayo, hasta la cárcel de Devoto, desde la Plaza de Mayo del 25 de mayo del 73 a la noche, para exigir y obtuvimos la libertad de los presos políticos compañeros que estaban ahí en Devoto. En ese tumulto salió un chorro famoso que era un delincuente que se mezcló con los presos políticos, ahora se me borra el nombre, pero fue noticia titular de los diarios, y después fue un escándalo, con los presos políticos salió. Entonces con los posibles y graves afectados a una enfermedad que merecen el tratamiento que las leyes y el principio humanitario requieren, salgan estos chorros que no tienen ninguna amenaza de la salud, que tienen cárcel VIP, que no están asignados, no entiendo por qué. Bueno, no quería aludir ese tema. Paso a la segunda pregunta. Yo creo que yo estoy muy preocupado porque acá hay tres variables. Hay quienes señalan 7 problemas en el diario, en una columna política de hoy interesante, señalan que hay 7 problemas de gobierno. Yo por lo menos veo por 3 grandes problemas de los argentinos. Obviamente el de la pandemia y sus efectos en la salud y en la economía. Otro problema que veo es el del aislamiento regional que estamos transitando. Nosotros, como decía Pedro Mujica, decía a los uruguayos, a sus hermanos uruguayos, decía, no nos podemos mudar. Los argentinos tendrán los problemas que tengan, pero no nos podemos mudar, tenemos que tener buenas relaciones con los argentinos, decía Mujica, sí, porque claro. no nos podemos mudar. Los uruguayos no podemos ir a mudarnos a otro país, a otro tierra. Los argentinos no nos podemos mudar. Y tenemos que tener relaciones regionales buenas siempre, nos guste o no nos guste. Así el señor Lanusse, puesto por una dictadura militar, que inauguró grave los procedimientos, después agigantó la dictadura del 76 genocida, tenía excelentes relaciones con el Chicho Allende, el primer presidente socialista de América. Y eran muy buenas las relaciones, muy buenas las relaciones. Hay que basta ver los hechos que hicieron, las visitas que se hicieron, lo que se decían uno del otro, etcétera. ¿Por qué? Porque somos vecinos de Chile. Sí, claro. No nos podemos mudar. Y estamos transitando por problemas regionales con Brasil, con Paraguay, con el Mercosur, dinamitando el Mercosur, me preocupa. La pandemia, sus efectos de salud y economía me preocupa. Me preocupa esta política de aislamiento regional. Y ahora me preocupan los efectos, ojalá que no se produzca el tema del default. Porque estamos todos afectados por la pandemia, pero dentro de todos afectados va a haber un país en default, si es que eso sucede. Entonces, esas 3 combinaciones me parecen a mí explosivas. La combinación de todo esto es muy dañoso y muy explosivo. Y estoy muy preocupado. Y sí, hoy creo que hay declaraciones del ministro Guzmán que no va a haber modificación de la propuesta que hizo el país. Y veo muy probable que Argentina vaya al default, que por otra parte es un default. A ver cómo lo ves vos, porque personalmente vos sabés que es un tema que traemos de hace muchísimos años. La deuda en general en la Argentina se ha contraído sin justificación financiera, económica, de inversión, y en general ha servido para la fuga de capitales. Ahora, el problema está en que el Congreso de la Nación jamás la auditó, de manera tal que estamos frente a una situación anómala. Y algunos creemos que la suspensión del pago de deuda es correcta hasta tanto el Congreso disponga qué política asumir. Pero al margen de esta postura de algunos sectores, entre los que me cuento, vamos hacia un default aparentemente. ¿Vos estás viendo en el horizonte una catástrofe económica? A mí, obviamente, el criterio de defender los intereses estructurales económicos de la Argentina adhiero y en fin, creo que los conocemos y, sí. Y quizás por eso me honran con la llamada de este programa. Pero me preocupan las consecuencias de esto. Todo se puede hacer menos ignorar o eludir las consecuencias. Así es. ¿No es cierto? Entonces, no estoy hablando de la legitimidad o ilegitimidad de decir, señor, vamos al default. El tema, hay ciertas complicaciones para auditar
Y uno de los motivos por los cuales no se ha hecho, otros son los ideológicos, son los sectores del estafa aborigen, como decía Cosio, que siempre trabaja para los extranjeros. Hay un estafa aborigen, sin los cuales los imperios no podrían hacer negocios en la Argentina si no tuvieran el estafa aborigen, ¿no? Claro. Entonces, hay unos problemas, porque eso de la deuda de origen ilegítimo, después se cambió, sin un gobierno democrático, electo democráticamente, emitieron bonos y cambiaron esos bonos. Entonces, hoy por hoy, los tenedores de los bonos son todos tenedores de bonos que le dieron el gobierno elegido, que fueron electos por procedimiento democrático. Así es. Y si esto lo firmó fulano. ¿Qué me dice a discutir? No, pero pasa que el fulano reconoció como pago. Bueno, yo no sé, yo tengo esto, y dónde lo pagué, dónde saqué la plata, si lo cambié, si traje dinero. Algunos llevaron dinero. Y acreedores de esos bonos. Otros lo cambiaron por bonos que habían sido cambiados por otros gobiernos electos como el de Menem, y otros como canjes. Cuando hubo el canje de la deuda, capitalización de la deuda, que no fue un blanqueo ni mucho, pero era muy parecido. Vos tenías un título de la deuda, en vez de pagártelo en dólares, como decía, te daban plata nominal y vos, sin la condición de invertirla, un proceso que se hizo bajo un gobierno más que respetable, y yo respeto mucho del presidente Alfonsín, que fue el plan de canje. Sí. Entonces, gente que tenía título de antes de Alfonsín, y antes de Alfonsín hubo gobierno dictatorial. Títulos emitidos y percibidos y administrados por gobiernos dictatoriales fueron cambiados, y ha sido un procedimiento que fue mezclando la Biblia con el calefón, para decirlo de alguna manera, y ahora en ese cambalache no se puede, objetivamente no es fácil distinguir. Sí, claro, nunca, es imposible. Sabéis, pero te digo, es difícil ejecución. Pero además de eso, que fuera fácil, el problema está en las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de Argentina para enfrentar una situación de crisis económica que tenía antes de la pandemia, de retroceso del Producto Bruto Regular, y ahora agravado por la pandemia, ese proceso de retroceso, y ahora agravado por el eventual default, si se produce, y agravado por el aislamiento regional? Es más, no solo regional, sino con la Unión Europea. También creo que han habido algunas fricciones por el tema de políticos, y yo creo que esto a mí me inquieta y me sobresalta mucho los padecimientos de nuestro pueblo, del pueblo argentino. Está bien. ¿Y cómo estás viendo vos la relación entre el presidente y la vicepresidenta? No sé si vos seguís las disputas que hay, digamos, al interior del gobierno por lo que algunos dicen son los cargos en el Estado y otros dicen son las cajas en el Estado. Bueno, hay cajas que la manejan los cargos, ¿no? Sí, yo creo que yo estoy también ahí, veo, dentro de un marco general, que hace muchos años un querido amigo mío, que transitaba por cerca en las entrañas del gobierno de Néstor Kirchner, cuando yo le hacía algunos cuestionamientos, me decía: Julio, no te olvides que todo gobierno es un gobierno en disputa. En todo gobierno hay tendencias de disputa. Lo cierto, tiene grado de paroxismo, me parece a mí. Porque si bien el gobierno es en disputa, todo gobierno en disputa, cuando un presidente, un ministro o un subordinado del ministro lo contradice, el ministro cesa. Y si no, preguntarle a Moro en Brasil. Claro. Y si no, preguntar, fíjate en otros países, o a Belis, con Menem, cuando un ministro contradice, y más un subordinado, entonces acá de repente aparece, volviendo al tema inicial, Petradano, y presentando un escrito pidiendo un privilegio para Lázaro Báez, creo que es socio, representante o titular o testaferro, no sé, del hotel que hay en Calafate. Y el presidente dice: no, yo no tengo nada que ver con esto. No tiene nada que ver, es un subordinado tuyo. Bueno, si es un subordinado, pero que no responde, pues responde a otra línea. Y como cuando se discutía si había o no presos políticos en Argentina, que el ministro del Interior dijo: sí, hay preso político. El presidente dijo: no hay preso político. Sí. ¿Cuál es la línea del gobierno sobre ese tema? La del ministro del Interior, que es el que está más cerca de los hechos, porque es el que está más cerca de la ejecución, o la del presidente, que se debe conducir al ministro del Interior y que está mediatizado frente a los hechos por lo que haga o no haga el ministro del Interior.
Entonces, esto es muy grave, acá hay discrepancias muy graves, y creo que esto en algún momento se va a tener que dirimir, de qué lado queda la bocha. Claro. Sí, como diría el amigo Gramsci, que creo que es santo de nuestra devoción, por sus aportes teóricos que ha hecho al pensamiento del campo popular, diría, la hegemonía, ¿dónde está? ¿Quién hacía una pregunta que a mí también muy inquietante? ¿El presidente Fernández es presidente o es árbitro? O un coordinador. ¿Es jefe o es árbitro? Porque son dos cosas distintas. Sí. Dirigir y conducir y que arbitrar. Gracias, Perón le iba a contrariar, o propio Néstor Kirchner, o Argentina, un ministro. De ninguna manera. No es lo lógico, porque el ministro está elegido por el presidente y es un fusible incluso. Esa es la palabra fusible, es la histórica palabra, exactamente. Es el fusible del presidente. Entonces, si hay algo mal, lo cambio cuando quiero. Se pone y se saca por la voluntad del presidente, jurídicamente hablando. Políticamente hablando, el gobierno de coalición es otra cosa, ¿no? Y quizás el detonante formal, o último detonante del caso de la Rúa fue lo que pasó con un ministro que le había puesto Chacho Álvarez, y entonces el Chacho pidió que lo sacaran, y entonces la Rúa no lo quería sacar, y al final le dijo, sí lo saco, y al otro día lo nombró secretario general de la presidencia, creo. Y ahí eso fue el detonante, la mecha, el fósforo que prendió la mecha. Sí, ya el final. Escúchame, Julio, vos en el tema anterior habías planteado algo que yo también muchas veces digo cuando... porque es el ABC de la vida, ¿no? Es una ley de la física, a una acción hay una reacción. En el ajedrez a una jugada mía hay una jugada del otro. Y vos dijiste, bueno, uno puede mover lo que quiera, pero después tiene que hacerse cargo de las consecuencias, ¿verdad? Así es. Entonces quiere decir que puedo ir y tomar Malvinas, pero después me tengo que hacer cargo de las consecuencias. Así es. No es que muevo yo solo, el otro también mueve. Juega, claro. Ahora, hay en discusión un impuesto a las grandes fortunas en la Argentina, que a priori parece, yo no sé si es un acto de justicia social, o un acto demagógico para la tribuna, no lo sé, la verdad, que es un impuesto a las grandes fortunas. Y ese impuesto, lógicamente, el presidente tiene que estar a favor o en contra conforme sea su propia segunda jugada. Si el presidente después quiere encender todos los motores, seguramente va a necesitar de esos sectores, y por tanto enemistarse no parece bueno, a menos que pueda pensar en prescindir de esos sectores. ¿Vos cómo estás viendo en segundas instancias esta idea de el impuesto a las grandes fortunas para la emergencia, cosa que no se trata justamente de una reforma tributaria integral y permanente, sino se diría casi por única vez? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, mira, digo que impulsan este impuesto. En principio, yo creo que los que tienen más siempre tienen que hacer más esfuerzo. Ese es el sentido progresivo del impuesto. Y si hay una situación de emergencia, hay que llamarlos a contribuir, está bien. Pero lo que impulsa este impuesto me hace recordar a una opinión que mereció el famoso cardenal Mazarino, que manejó la política francesa en los tiempos de Luis XIII y comienzo del Luis XIV, y que decían, Mazarino es capaz de impulsar los actos más nobles, pero siempre inspirado por un interés mezquino y personal. Entonces hay actos que objetivamente son razonables, pero vos fíjate qué cosa curiosa, que este impuesto que los impulsaron nacía, se hablaba del impuesto de las grandes fortunas de aquellos que hubiesen blanqueado dinero. Entrar en un blanqueo. Entrar en un blanqueo es entrar en las alternativas que te pone la ley, y que te pone la ley del Congreso electo democráticamente, y se han equivocado, no se han equivocado, pero es una ley. Sí. La abre. En derecho se enseña, en toda la facultad, de que el ejercicio de un derecho nunca puede convertir en irregular el acto del ejercicio del derecho. Claro. Si la ley te da un derecho y lo ejerces, te la posibilidad de dejar haciendo esta canallada. Mira, la ley me autoriza.
me autoriza. Entonces, ¿dónde está lo malo? Y bueno, a veces cumplir la ley puede estar mal, sí, pero si la ley autoriza, objetivamente. La ley estableció, y ojo, que hubo blanqueos anteriores, hubo 4 blanqueos durante el kirchnerismo. ¿Por qué el último solo? No. ¿Por qué el último solo y no el que alguna vez en la vida hubiera blanqueado? Por alguien puede decir, mi hijo me argumentaba, que es economista, no, pero el que blanqueó pagó menos impuestos que el que no blanqueó. Sí, es verdad, pero el que blanqueó era el último y el anteúltimo y nosotros también. Entonces decir que... Pero ella nació con ese estigma de favorecer a lo que no, da la casualidad que lo que lo impulsaban, la familia de Máximo Kirchner, son titulares de una gran fortuna. Y no habían blanqueado por razones económicas, políticas, patrióticas, no sé, pero de hecho que no habían blanqueado. O sea, que el proyecto que impulsaron lo quedaban afuera. Después alguien parece que les hizo notar y se empezó a hablar del asunto y cambiaron, lo retiraron, lo borraron, lo sacaron de la presentación y hicieron otro. Y entonces, a mí me parece bien que los que más tienen más tributen. Sí, a mí me parece muy bien, los que más tienen más, punto. No solo para los que más tienen, sino también como patrimonio, sino la que tiene mayor ingreso salarial. Yo creo que el que tiene hoy por hoy un ingreso superior mensual a 300, 400 mil pesos por mes por salario, debería contribuir también. Absolutamente. Y a la casualidad que muchos de los cargos políticos pasan de esa línea, políticos y judiciales. Y no es una cuestión de buena voluntad de un juez, un magistrado, una corte que diga yo me descuento. Tiene que ser una cosa objetiva para todos los argentinos. Porque esta historia del sacrificio y la solidaridad que le aplicaron a los jubilados fue una cabezada. Porque la solidaridad se aplicaron a algunos jubilados. A los jubilados del Poder Judicial todavía lo están estudiando, a ver si algún día se le aplica. Y tienen jubilaciones muy superiores a las jubilaciones mínimas. A los jubilados de la Cancillería, de los diplomáticos, que tienen una jubilación promedio de 300 mil pesos, todavía lo están estudiando porque parece que es muy complicado. A los jubilados políticos que tenían en su momento, cuando estuvieron vigentes leyes de emergencia, que ya no existe más afortunadamente para los cargos políticos, la privilegio, todavía lo están estudiando. Ahora, a los jubilados que ganaban más de una mínima, eso ya lo resolvieron rápido, eso se lo congelaron rápido. Sí. ¿Por qué esa diferencia de criterio? ¿Dónde está la solidaridad? ¿Dónde está la igualdad ante la ley? ¿Dónde está este gobierno que me había prometido aumentar las jubilaciones a todos? Bueno, no se puede disminuirlo, pero disminuyamos a todos por igual, sí, claro. Con el mismo respeto. O el tipo que es viejo jubilado del cuerpo que fue embajador tiene más derecho que no fue. Con un agravante terrible que de repente se habla de esto, pero seguro subrayarlo. Al superior a la mínima será, pero no al superior al que tenga su vida asignada, al que perciba. Yo conozco un caso concreto que me consultó de una señora que tiene un hijo discapacitado. Ella tiene una jubilación y la pensión del hijo discapacitado que vive con ella. Entonces dijeron, a usted le congelaron porque usted cobra más de la mínima. Cobra su pensión más la del hijo discapacitado. Entonces, a uno le llega a la mínima, pero más de la mínima. Entonces, congelada. Claro. Después conozco otra señora que tiene la jubilación de su trabajo y la pensión del marido que murió. Entonces, como le suman la pensión del marido, usted cobra más de una mínima. Entonces, congelado. Y el embajador cobra 300 mil pesos, no, eso hay que estudiarlo, es complicado, tiene aspectos jurídicos relevantes que hay que analizar. Todavía no lo hicieron. Y estamos en emergencia. Entonces creo que tiene que ser la grande fortuna y los grandes ingresos. Claro. Tienen que venir a contribuir. Si no, es una canallada más. Yo que venga dinero, bienvenido sea. Pero la justicia, que esto, vamos, la filosofía del derecho, como decía el maestro Vilanova y Cosio, es el tratamiento igualitario. Crear igualaciones de libertad, de acceso a los bienes, de acceso a la sobrevivencia, de acceso a la vivienda, igualar, por tratar de igualar lo más posible en la sustancia de las cosas. Esto ha sido agraviado por este gobierno, que yo respeto, apoyo, lo eligieron, bienvenido sea, ha sido muy bueno en muchas cosas, que lo aplaudo. Pero en el tema de los jubilados, y también vamos a ver la ley de la riqueza, tendría que ir acompañada la ley de la riqueza también con el aporte de los grandes ingresos, que da la casualidad que los tienen algunos de los que impulsan
estas medidas, pero los grandes ingresos se olvidaron también. Hay que estudiar, eso es complicado, hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. Bueno, Julio, te agradezco muchísimo, el tiempo se nos ha ido como siempre, pero ha sido sumamente agradable charlar contigo y reflexionar juntos sobre temas de actualidad, que cosa que vamos a repetir en el futuro. Y yo me siento muy honrado, querido Mario, por tu llamado y muy contento de poder haberlo atendido, en fin, en la medida de mis posibilidades. No, muy bien. Bárbaro. Te mando un abrazo, Julio. Bueno, hemos hablado con el doctor, aunque él no quiere que le diga, pero es el doctor, diputado de la ciudad, diputado nacional, Julio Raffo, profesor en Filosofía del Derecho, cosa que evidentemente... bueno, habla de una persona muy calificada.